Hola, bienvenidos a la primera edición del concurso escolar Día de Ceuta, Historia y Memoria. Vamos a comenzar la segunda semifinal. Ya hemos disputado la primera y el centro ganador ha sido el San Agustín. Ahora vamos a conocer al campeón de esta segunda semifinal que pasará a la gran final. Vamos a presentar a los equipos participantes. Vamos a comenzar con el Instituto de Educación Secundaria Almina. El equipo está compuesto por Laura, Adrián y Adán, que es el portavoz. Su profesor responsable es Ignacio Fínez. El segundo centro, el Instituto de Educación Secundaria Avila, Hannan, José Luis y José Antonio como portavoz. Como profesor responsable, David Muñoz. Como tercer equipo participante, el Centro Concertado Severo Ochoa, que vienen con Alba, Yasmina y Romaisa como portavoz. Las profesoras responsables, Maripaz Catarecha y María Ramos. Cuarto, Instituto de Educación Secundaria Siete Colinas, Araya, Blanca y Raquel, que va a ser la portavoz. Silvia Nogueras es la profesora responsable. Y por último, el Instituto de Educación Secundaria Luis de Camoens, Sara, Nur y Anuar como portavoz y las profesoras Micaela Sánchez y Mari Carmen González como responsables. Muchas gracias por venir. Este orden está establecido porque fue el resultado de un sorteo que se disputó en la Consejería de Educación y Cultura el pasado 3 de junio. Vamos a seguir teniendo la supervisión de nuestro comité de sabios, José Antonio Alarcón como director de la Biblioteca Pública y director también del Instituto de Estudios Ceutíes, y de los profesores Pepe Vega y Pepe Jordán, dos profesores con una amplia experiencia docente y se convierten en nuestros referentes. Tenemos que aprender mucho de ustedes. Bueno, pues el comité de sabios tiene ahí dos sobres. Uno que es las preguntas que van a decidir quién va a ser el campeón de esta semifinal, y otra, las preguntas de reserva, por si hay empate, hay rondas para desempatar. José Antonio va a abrir el sobre de esas 50 preguntas, va a abrir el sobre y va a barajar esas preguntas para ponerlos luego en ese soporte transparente. Como les digo, estas 50 preguntas van a ser 10 para cada centro. Son 10 rondas las que vamos a tener. Ya José Antonio ha abierto ya el sobre. Va a barajar esas preguntas. Recuerden que ellos van a revisar el tiempo, las respuestas. Va a ser una labor de supervisión. Vamos a despedir ya a los profesores responsables. Se quedan ya solos ante el peligro los equipos participantes. Muchas gracias. Comenzamos ya la primera ronda de esta segunda semifinal. Vamos a comenzar con el centro Almina. La pregunta va a ser la siguiente. Vamos a coger la pregunta. ¿Qué piragüista caballa ganó una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos? Tiempo. Ya el equipo está deliberando esta primera pregunta de esta segunda semifinal. Recuerden, están hablando el portavoz. Solo vale la respuesta del portavoz. Transcurre el tiempo. Recuerden que tienen 30 segundos para responder. Damos un tiempo para que recapaciten. José Benolí. Bueno, la respuesta ha estado en tiempo, pero no es la correcta. La correcta era José Ramón Díaz Flor. Es nuestro medallista. De hecho, tiene un polideportivo dedicado en nuestra ciudad. Vamos a pasar a la pregunta para el Instituto Avila, que es la siguiente. Ceuta se divide en 4 partes: el campo exterior, el Monte Hacho, la Almina y tiempo. Parece que están deliberando. El Istmo. Muy bien. La respuesta está correcta. Suma un punto el Instituto Avila.
Vamos a pasar al Centro Concertado Severo Ochoa. Vamos a escoger la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Esta es la pregunta. ¿Hasta qué ciudad actualmente marroquí podíamos llegar en ferrocarril desde Ceuta? Tiempo. Deliberando, solo el portavoz. Tetuán. La respuesta es Tetuán y la respuesta es correcta. Acierto para el Severo Ochoa. Ahora vamos a pasar a la pregunta para el Instituto de Educación Secundaria Siete Colinas. Y la pregunta va a ser la siguiente. ¿En qué año Ceuta se convierte en una ciudad autónoma? Tiempo. Está deliberando el equipo. ¿En qué año Ceuta se convierte en una ciudad autónoma? Una fecha muy importante para nuestra ciudad. Estamos en la primera ronda. Delibera el equipo. Recuerden que solo el portavoz. 1668. 1668 es la respuesta. No, una fecha más actual. 1995. En esta fecha es cuando la ciudad se convierte en una ciudad autónoma. El Comité de Sabios, una fecha importante para la ciudad. Sin duda, después de una larga marcha autonómica, efectivamente, en 1995 inaugura nuestra andadura con el Estatuto de Ciudad Autónoma. De acuerdo. Bueno, pues pasamos ahora a la pregunta del Luis de Camoens. Es la siguiente. Durante la Guerra de África, 1859-1860, la mayoría de militares no murieron por las balas del enemigo, sino por una enfermedad. ¿De cuál se trataba? Tiempo. Ya acabamos esta ronda de preguntas con el Luis de Camoens. Están deliberando el equipo. Parece que tenemos... El cólera. El cólera. Y la respuesta es correcta. Fue el cólera la enfermedad que provocó más muertes que incluso que los combates. Acierto de Luis de Camoens. Vamos a pasar ya, sin más, a la segunda ronda y, como siempre, el orden con el Almina. La pregunta de la segunda ronda. ¿Qué famoso geógrafo nació en Ceuta en la época almorávide? Tiempo. Al-Idrisi. Al-Idrisi, y la respuesta es correcta. Este importante geógrafo que nació aquí, en nuestra ciudad, Al-Idrisi. Pregunta para la vila. Vamos ya por esta segunda pregunta ya. ¿Cómo llamaron los romanos a Ceuta? Tiempo. Ellos están hablando, están deliberando cuál es la respuesta. Septemfrates. Correcto. Tenían dos opciones, tanto Septemfrates como Siete Colinas. ¿Vale? Que no es la traducción exacta, saben que septem, siete, fratres, hermanos. 7 hermanos sería la traducción correcta de cómo llamaron los romanos a Ceuta. El Siete Colinas, que es un instituto que lo tenemos aquí también, presentes. Vamos a pasar al Severo Ochoa, la pregunta del Severo Ochoa. Y es la siguiente. En el Paleolítico, ¿las sociedades eran nómadas o sedentarias? Tiempo. Parece que están deliberando el equipo. Nómadas. Nómadas es la respuesta del equipo y es correcta. Eran nómadas. Así que el Severo Ochoa acierta esta pregunta. Así que vamos a pasar a la pregunta del Siete Colinas. Ya cogemos la pregunta. Y es la siguiente. Existían dos grandes dinastías, los fatimíes en el norte de África y los omeyas cordobeses en la península. ¿Cuál de las dos consiguió gobernar Ceuta? Tiempo.
Parece que tienen la respuesta clara. Solo la portavoz puede contestar. Los Omeyas. ¿Seguro? Seguro, los Omeyas es la respuesta correcta. Sí. La famosa puerta califal, Abderramán III, es obra de la dinastía Omeya. Tenemos Su muchos dominio. testigos. Tenemos ese gran vestigio del dominio Omeya sobre la ciudad de Ceuta. Pues es la prueba de que estuvieron aquí. Bueno, vamos con la pregunta del Luis de Camoens. Y es la siguiente. En la época de enfrentamientos entre los partidarios de la monarquía y los de la república, destacó un alcalde en Ceuta. Era médico y ayudó a muchos pobres. ¿Cómo se llamaba? Tiempo. Ya parece que están deliberando el equipo de Luis de Camoens. Con esta pregunta cerramos ya la segunda ronda. Doctor Antonio López Sánchez Prado. Muy bien, correcta la respuesta de este político y médico muy querido en nuestra ciudad. Comenzamos ya la tercera ronda. Vamos a sacar la pregunta para el Instituto Almina, que es la siguiente. ¿Qué significa paleolítico? Tiempo. Están deliberando el equipo, esta tercera ronda que ya ha comenzado. Piedra antigua. Muy bien, respuesta correcta, paleo. Antigua y lítico, piedra. Muy bien, acertada. Bueno, pues ya tenemos el acierto de la Almina. Y ahora nos vamos al Instituto Ávila, a la pregunta del Instituto Ávila, que va a ser la siguiente. ¿Durante qué guerra Ceuta fue refugio de políticos y artistas que huían de la invasión francesa? Tiempo. Esta tercera pregunta está deliberando el equipo. Y esperamos su contestación. Tienen 30 segundos, como saben. La guerra de independencia. La guerra de la independencia, correcto, esa es la respuesta correcta. Pasamos a la pregunta para el Severo Ochoa, preparadas, sacamos la pregunta. Esta es la: ¿en qué playa desembarcaron los portugueses en Ceuta? Tiempo. El equipo habla entre ellas. San Amaro. La playa de San Amaro es la respuesta y es la respuesta correcta. Fue en el año 1415 cuando llegaron los portugueses a nuestra ciudad. Pues vamos a pasar a la pregunta del Siete Colinas, que es la siguiente. ¿En qué época histórica aparecen los primeros recipientes de cerámica que servían para guardar los alimentos que sobraban? Tiempo. Preguntamos por la época histórica. Delibera el equipo del Siete Colinas. El tiempo va transcurriendo, tienen 30 segundos como en cada pregunta. Edad Media. Edad Media es la respuesta, no es correcta, sería en el Neolítico. En el Neolítico es cuando ya es la respuesta correcta. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta de esta ronda para el Luis de Camoens. Esta es la pregunta. ¿Qué unidad militar se creó en 1911? Tiempo. Fecha importante. ¿Qué unidad militar se creó en 1911? Ya aparece respuesta. Regulares. Muy bien, muy importante esta fecha porque fue una unidad a la que Ceuta le tiene mucho cariño, al igual que la Legión.
Sí, pero no se creó en Ceuta, como todos sabemos. Se Exactamente. creó cerca de Nador en 1911, creó el que luego sería alto comisario Dámaso Berenguer y fue en Tahuima. Coincidencialmente, ahora allí junto al campamento que hay un marján de una gran superficie de Marruecos. Perfecto, un apunte de nuestro docente Pepe Vega. Pues vamos a pasar ya a la cuarta ronda. Antes de comenzar la cuarta ronda, queremos agradecer a nuestros compañeros de Radio Televisión Ceuta el despliegue tanto humano como técnico. Unos profesionales que han sabido superar cada obstáculo que se les presenta ante un programa de esta envergadura. Vamos a continuar, cuarta pregunta con el Instituto Almina. Cogemos la pregunta, que es, según la leyenda, existían dos columnas en cada lado del estrecho. Una se llamaba Calpe, la actual Gibraltar, y la otra estaba situada en Ceuta. ¿Cuál era su nombre? Tiempo. El tiempo transcurre, el equipo habla entre los miembros del equipo para saber cuál es la respuesta correcta. Diem. ¿Cuál? Diem. Diem es el nombre de la columna. No, Avila. Avila era el nombre de Ceuta. Bueno, pues vamos a pasar a la Avila. Cogemos la pregunta de la Avila. ¿En qué siglo Ceuta pasó de tener 13.000 habitantes a 59.000? Tiempo. Tienen 30 segundos para hablar entre los integrantes del equipo y la respuesta solo la pronuncia el portavoz. Tienen tiempo suficiente para que den la respuesta. Siglo XX. Siglo XX es la respuesta y es correcta. En este siglo, un importante crecimiento demográfico. 50.000, 59.000, bueno, o sea, a finales de... a principios de los años 60, que alcanzaría, 1927 son 57.000, marca la máxima hasta los años 60, y efectivamente en 1910 marca esos 13.000 habitantes, se pasa de los 10.000 de principios de siglo, 1900, hay una fuerte inmigración, sobre todo en los 15 años que van de 1913 a 1930, donde casi 22.000 personas llegan por vía a la inmigración, que es el principal motor de crecimiento poblacional, que es muy por encima del crecimiento vegetativo. Con el creado del protectorado español, supongo. Claro, tiene que ver con la apertura del protectorado español y todas las infraestructuras que se generan y todo el trabajo y la necesidad de mano de obra. De acuerdo. El acierto entonces del Instituto Avila. Vamos a pasar ahora al Severo Ochoa, la pregunta del Severo Ochoa. Cuarta pregunta. ¿Qué clase de bebida era la estrella de África? Tiempo. Es la cuarta pregunta para el Severo Ochoa. Tiempo transcurre. Mientras debaten entre ellas, ¿cuál es la respuesta? Bebida alcohólica. ¿Pero qué clase de bebida alcohólica? Es lo que preguntamos. Cerveza. Cerveza, exactamente. Esa sería la respuesta, bebida alcohólica, la cerveza. La fábrica estaba donde están las naves ahora del Tarajal. Daba trabajo a muchísimos ceutíes. Se derribó hace ya por lo menos 20 años, ¿no, José Antonio? Por lo menos 20 años. Pasamos a la pregunta del Siete Colinas, que es la siguiente. La mujer muerta, según los antiguos griegos, era Anteo, un gigante que luchaba contra todos los viajeros. ¿Qué héroe mitológico lo mató? Tiempo. El equipo discute para ver cuál es la respuesta acertada. Hércules. Hércules es la respuesta que pronuncia la portavoz del Siete Colinas y así es. Correcta,
Hércules. Acierto para el Siete Colinas. Pasamos al Luis de Camoens. ¿Dónde estaba situada una ciudadela llamada Jabal al-Almina en la época omeya? Tiempo. Esta ciudadela llamada Jabal al-Almina. El equipo habla entre ellos. En el monte Hacho. Y en el monte Hacho es la respuesta correcta, sin que suma otro acierto el Luis de Camoens. Pasamos ya a la quinta ronda de preguntas. Les queremos recordar que todas estas preguntas que estamos haciéndoles a los alumnos de cuarto de ESO vienen de este libro. Están extraídos de este libro, La historia de mi ciudad, Ceuta. Se lo recomendamos. Es un repaso muy ameno sobre la historia de nuestra ciudad. Vamos a comenzar esta quinta ronda. Pregunta para el Almina. ¿Qué jugador caballa jugó en el Fútbol Club Barcelona? Tiempo. Migueli. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Este histórico jugador de Ceuta que jugó en el Fútbol Club Barcelona. Vamos a la pregunta del Instituto Ávila, quinta ronda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es el garún? Tiempo. Es una salsa romana que se hacía con tripa de pescado. Muy bien, una salsa de pescado que era muy famosa en época romana. Muy bien, acierto del Instituto Ávila, por ahora 5 de 5. Así que vamos a pasar ahora al Severo Ochoa, que también ha acertado por ahora todo. Cogemos la pregunta y es la siguiente. Fue el primer alcalde de la democracia en Ceuta. ¿A quién nos referimos? Tiempo. Parece que ya tienen la respuesta. Clemente Calvo Pecino. Muy bien, esa es la respuesta correcta, así que también tenemos 5 de 5 para el Severo Ochoa. Se notan que han leído muy bien el libro que le hemos recomendado, todos los centros están acertando mucho. Vamos a las Siete Colinas, a la pregunta del Siete Colinas, y es la siguiente. ¿De qué nacionalidad eran los barcos que naufragaron en la zona de los islotes de Santa Catalina en el siglo XVII? Tiempo. El equipo está hablando para saber cuál es la respuesta. Recuerden que estamos en el concurso escolar Día de Ceuta, Historia y Memoria. ¿Bien la respuesta? Franceses. ¿Franceses, la nacionalidad de esos barcos? Correcta, francesa. La última, ahí el acierto del Siete Colinas. Sobre esa hay un libro interesante de Juan Bravo, La flota que nunca llegó a su destino, que fue además hay que recordar, fue un gran submarinista, un gran arqueólogo submarino, autodidacta, y que durante muchos años fue director del Instituto de Estudios Ceutí. Ok, gracias por el apunte, José Antonio. Y como prueba de esos barcos, el cañón ese tan enorme que hay en el hall del ayuntamiento está rescatado por Juan Bravo desde allí, desde Santa Catalina, desde los isleros. Interesante dato, gracias, Pepe. Vamos a la última pregunta de esta quinta ronda para el Camoens. ¿En qué siglo los portugueses conquistan Ceuta? Tiempo. Estamos preguntando el siglo. Abran el equipo, tienen 30 segundos para hablar. Solo el portavoz. En el siglo XV. Siglo XV. La respuesta es acertada. Siglo XV, 1415.
Así que vamos a pasar ya a la sexta ronda, vamos a pasar ya al ecuador del concurso. Y comenzamos de nuevo por el orden Almina. En el siglo XIX, un oficial inglés afirmaba sobre una ciudad que era la plaza más fuerte del mundo. ¿A qué ciudad se refería? Tiempo. Ya parece que tienen la respuesta. Ceuta. ¿A Ceuta? Respuesta correcta. Ceuta, una ciudad muy fortificada y muy segura. Vamos a pasar a Vila, la pregunta de la Vila. Y es la siguiente. Antonio Domínguez representó a Ceuta en Madrid tras la dictadura. ¿En qué cámara nos representó? Tiempo. Es la pregunta para la Vila, sexta ronda. Vamos avanzando ya. Recuerden que tienen 30 segundos para responder. Era senador. Senador, el Senado, la respuesta es incorrecta. Sería el Congreso, en el Congreso de los Los Diputados. dos senadores eran Paco Lería y Serafín Becerra Lago. Fueron los dos primeros senadores y el primer diputado. Antonio Domínguez era médico, como recordáis. Efectivamente. No pasa nada. Seguimos. Severo Ochoa, la pregunta para el Severo Ochoa. ¿Qué ciudad marroquí se conquistó durante la Guerra de África en 1859-1860? Tiempo. El equipo está deliberando esta respuesta. Es la sexta pregunta para este centro. Por ahora ha acertado las 5 restantes. Tánger. La respuesta que dice el equipo, la portavoz es Tánger, es incorrecta. Sería Tetuán. Tetuán fue la ciudad que se conquistó en febrero en 1860 y luego se volvió a entrar en 1913. Sí, ahí está Tetauen, el famoso libro de Pérez Galdós que cuenta la batalla de Tetuán, y en Madrid el Tetuán de las victorias, ¿no? Por esa victoria del ejército en la Guerra de África, en la entrada en Tetuán, ¿no? De acuerdo. Respecto al nombre de Tetuán, hay que decir que su significado es el de ojos. Ojos, pero no en el sentido de ojos de ver, sino de ojos de manantiales de agua. Lo mismo que nosotros también utilizamos en español la palabra ojo en el sentido de manantial de agua, en Marruecos se utiliza también en el mismo sentido. Interesante. En rifeño, claro. Muy bien, interesante apunte, Pepe. Pues vamos a la sexta pregunta del Siete Colinas. Y es la siguiente. ¿Desde qué año Ceuta es oficialmente española? Tiempo. Buscamos el año exacto. Cuando Ceuta pasó a ser ya oficialmente española. Una fecha importantísima para nuestra ciudad. Es la pregunta destinada al Siete Colinas. ¿Pasa el tiempo? ¿Sí? 1668. 1668, correcto. Correcto, la respuesta fue en el año que Ceuta ya pasó a ser oficialmente española. Vamos con la última pregunta de esta ronda para el Camoen, que es la siguiente. ¿En qué siglo los vándalos llegaron a Ceuta? Tiempo. El equipo delibera y ya parece que tienen la respuesta. Tienen tiempo suficiente para En el siglo V. el siglo V, efectivamente. Esa es la respuesta correcta. Acierto para Luis de Camoen, que lleva 6 de 6 por ahora. Pues vamos a pasar a la séptima ronda, pero antes queremos agradecerles a la Escuela de Arte que haya colaborado con esta primera edición del concurso escolar Día de Ceuta, Historia y Memoria. Los escudos de cada centro nos han diseñado la alumna Montserrat Porto
y queremos agradecer esta colaboración también, al igual que el cronómetro que nuestros participantes tienen como referencia para contestar a las preguntas. Sin más, vamos ya a la séptima ronda. Y comenzamos, como siempre, con el Almina. ¿En qué división de fútbol español llegó a jugar la Sociedad Deportiva Ceuta? Tiempo. Buscamos en la división de fútbol que llegó a jugar la Sociedad Deportiva La Ceuta. segunda división. Segunda división, y la respuesta es correcta. Acierta. Sobre todo a los que les guste el fútbol. Nunca hemos tenido un equipo de primera división en Ceuta. En segunda, muchos años, la Sociedad Deportiva Ceuta y el Atlético de Ceuta. Pero en primera, nunca. Se ha llegado a promocionar a primera, pero no se subió. Interesante dato, gracias, Pepe. Jordán. Bueno, pues vamos a la pregunta de la Vila. ¿Qué militar ceutí murió luchando contra los franceses? Tiempo. Parece que esta pregunta la tienen clara el equipo. El teniente Ruiz. Teniente Ruiz es la respuesta correcta. Muy bien. Este militar ceutí que murió en Madrid, luchando contra los franceses. Murió en Extremadura. Bueno. Le hieren gravemente Le hieren y luego muere en gravemente. Trujillo, exactamente. A consecuencia de las heridas que Herido en recibe, Madrid. Pero, de hecho, combate un poco después, pero termina muerto en Trujillo algún tiempo después. De acuerdo. Vamos a pasar a la pregunta del Severo Ochoa. ¿A qué dinastía pertenecen las murallas que están situadas al lado del actual estadio de fútbol José Benoliel? Tiempo. Estamos buscando la dinastía. Es la séptima pregunta para el Severo Ochoa. Merinie. A la dinastía Merini. Muy bien, acertada esta pregunta. Suma un acierto más el Severo Ochoa. Vamos a pasar a la pregunta del Siete Colinas, que es la siguiente. Nos situamos al lado de la catedral, en la Plaza de África, donde existen unos restos arqueológicos. ¿De qué pueblo? Tiempo. Buscamos el pueblo al que pertenecen estos restos arqueológicos. Deciden la respuesta Fenicio. a los fenicios, es la respuesta final y es acertada, a los fenicios. Otro acierto para el Siete Colinas. Vamos a llegar a la última pregunta de la séptima ronda, pregunta para el Luis de Camoens, y es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la capitana general de Ceuta que durante un tiempo dirigió valerosamente las tropas de la ciudad? Tiempo. Estamos hablando de una capitana general. María de Eza. Muy bien, respuesta correcta, 7 de 7. María de Eza, una de las grandes mujeres de Ceuta. Pues sin más, vamos a pasar ya a la octava ronda del concurso escolar Día de Ceuta, Historia y Memoria. Y vamos a la pregunta de la Almina. Francisco Lería y Serafín Becerra representaron a Ceuta en Madrid tras la dictadura. ¿En qué cámara? Tiempo. Ya el equipo delibera. Solamente la respuesta del portavoz es la que vale dentro de los 30 segundos que le damos a cada equipo. El Senado. La respuesta es el Senado y es correcta. Salió antes en la aclaración que hizo el comité de Sabio. Bueno, pasamos a la octava pregunta para el Ávila y es la siguiente. Ceuta llegó a ser nombrada capital de una provincia. ¿De qué imperio? Tiempo.
el equipo? Del Imperio Bizantino. La respuesta Imperio Bizantino la tenían bastante clara y es correcta. Imperio Bizantino. Así que suma otro acierto más el Instituto Ávila. Vamos a pasar ahora a la pregunta para el Severo Ochoa. Cogemos por orden, que es la siguiente. Hace millones de años llegamos a tener un clima como el de Noruega. Las glaciaciones provocaron que parte del agua del estrecho de Gibraltar se congelara, por lo que se originaron ¿qué tipo de accidente geográfico? Tiempo. Es la octava pregunta para el Centro Severo Ochoa. Estamos preguntando qué tipo de accidente geográfico. Catarata. La respuesta es catarata y es incorrecta. Serían las islas. Es el tipo de accidente geográfico que se creó. Islas. Bueno, pasamos a la octava pregunta para el Siete Colinas, que es la siguiente. ¿Cómo se llamaba el hijo del rey portugués que ideó la conquista de Ceuta? Tiempo. Están deliberando. Tienen 30 segundos para contestar. Ya aparece. Adelante. Sebastián I. Sebastián I sería la respuesta del equipo incorrecta. Sería Enrique el Navegante. Enrique el Navegante fue el hijo del rey portugués que ideó la conquista de Ceuta. Bueno, pasamos. Sí, por favor. Sí, Enrique el Navegante creó la escuela de navegación de Sagres, por eso se le llamó el Navegante, no porque navegara mucho, que no navegó apenas. Yo creo que la única vez que se montó en barco fue para venir a Ceuta. Pero sí que tuvo el detalle de dejar una estatua que se conserva en la Iglesia Virgen de África, que es la Piedad. Él fue el que donó esa estatua a Ceuta, a la ciudad de Ceuta. Interesante dato. Bueno, vamos a la última pregunta de esta ronda para Alcamoens y es la siguiente. ¿En qué barriada actual de Ceuta hay un abrigo en el que vivieron los primeros ceutíes? Tiempo. Delibera el equipo. Esta es la última pregunta de esta ronda, de la octava. Estamos acercando a la décima y final. Parece que tienen dudas. Tienen 30 segundos. En Benzú. En Benzú la respuesta y la respuesta es correcta. Un nuevo acierto. Pues 8 aciertos lleva, de 8. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a pasar a la novena ronda. Y vamos a comenzar, como siempre, con el Almina. El orden está establecido por un sorteo que se produjo en la sede de la Consejería de Educación y Cultura, un sorteo abierto. La pregunta para el Instituto Almina. ¿En qué año comenzó a publicarse El Faro de Ceuta? Tiempo. Importante medio de la ciudad, El Faro de Ceuta. Buscamos el año de su primera publicación. Delibera el equipo de la Almina. Tienen 30 segundos para contestar. 1934. Muy bien, correcto. 1934, acierto para el Almina. Vamos a pasar a la pregunta de la Vila. Ya están preparados. Y esta sería la pregunta. ¿Tras qué guerra los límites de Ceuta se ampliaron? Tiempo. Hablan entre los 3 integrantes del equipo y nos tendrán que decir la respuesta en estos 30 segundos. Todavía tienen tiempo. Guerra de África. Correcto, en la Guerra de África de 1859-1860 se ampliaron los límites de Ceuta a los actuales. Sí, por la paz de Guarrá, la ciudad prácticamente llegaba un poco más allá de las murallas reales y a partir de ahí se amplía lo que llamamos el campo exterior, pasa para aproximadamente de 3,5 kilómetros a unos 18 kilómetros
cuadrados, ¿no? A partir de la Paz de Guarras. Importante ese terreno que se gana. Quería también añadir que la Paz de Guarras se firmó debajo de un árbol, posiblemente de más de 300 años tenga ya, que está yendo desde Tetuán hacia Tánger. Es un acebuche, es decir, un olivo silvestre, y el otro día he estado allí varias veces, la última me encontré al dueño del acebuche. El acebuche lo tienen sobre una especie de plataforma, rodeado de una especie de plataforma de piedra, muy bien. El árbol está relativamente bien conservado respecto a la edad que tiene, y me dijo que le habían ofrecido 2.000 dirhams, aproximadamente unos 200 euros, por cortar el árbol para leña. A mí se me vino el mundo encima, la verdad, porque un árbol con la historia que tiene ese árbol, que termine siendo leña en un horno de pan o de un hammam, me parece algo realmente desastroso, ¿no? Intentamos incentivar al hombre para que no lo vendiera, y creo que quedó bastante convencido de no hacerlo. Está empezando a subir la cuesta que sube a Ain Hassan, que se llama, al Fondak. Eso. Imponente cómo se ve ese árbol centenario. Da una imagen imponente del árbol. Bueno, vamos a la pregunta del Severo Ochoa. Ya es la 9ª, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el líder musulmán que cruzó el estrecho para conquistar la península en el siglo VIII? Tiempo. Pregunta 9ª, parece que están deliberando el equipo. Tariq. Tariq es la respuesta pronunciada por el equipo y es la correcta. Otro acierto para el Severo Ochoa. Tariq salió de aquí, de la zona esta, de cercana a Ceuta, con su flota hacia Gibraltar, hacia la península. Entonces, Musa ibn Nusair, que era el gobernador del norte de África, le dijo, ¿y cómo sabré? Es una anécdota muy curiosa y un poco legendaria. ¿Cómo sabremos que has llegado bien y que la empresa sigue adelante? Y entonces Tarek le contestó, cuando veas las olas del mar de color negro, sabrás que hemos llegado bien y que la empresa sigue adelante. Entonces, Musa se quedó un poco sorprendido ante esta respuesta. Pero Tarek, cuando llegó a Gibraltar, lo primero que hizo fue ordenar que quemaran los barcos. Al quemar los barcos, claro, el agua llegó a Ceuta de color negro y ya no había más remedio, porque además se lo dijo a sus hombres. Antes teníamos dos posibilidades, volver en barco a Ceuta o enfrentarnos al enemigo. Ahora no tenemos nada más que una, que es enfrentarnos al enemigo. Curiosa anécdota, gracias Pepe. Vamos con la pregunta para el Siete Colinas. ¿Cómo se llamaban las cartillas que se utilizaban durante la Guerra Civil ante la escasez de alimentos? Tiempo. Esta es la 9ª pregunta ya para el Siete Colinas. Delibera entre ellas. Tienen 30 segundos, como todos los equipos, para responder. Cartillas de racionamiento. Muy bien, correcto. Cartillas de racionamiento. Suma otro acierto más. Vamos a Luis de Camoens. Pregunta 9ª. ¿Cómo llamamos a la parte de Ceuta que se extiende desde el foso navegable de las murallas reales hasta la frontera con Marruecos? Tiempo. Esta es la 9ª pregunta del Luis de Camoens. Campo exterior. Campo exterior es la respuesta y correcta. Otro acierto más para el Luis de Camoens. Por ahora, pleno. Bueno, entramos en la última ronda, en la 10ª. Queremos un repaso de marcadores. Pepe, ¿cómo están los marcadores? Espero no equivocarme ahora. Almina tiene sobre 9 preguntas, 7 aciertos.
Avila sobre 9 preguntas, 8 aciertos. Severo Ochoa sobre 9 preguntas, 7 aciertos. 7 Colina sobre 9 preguntas, 6 aciertos. Y Luis de Camoens, 9 sobre 9. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en la 10ª ronda. Las últimas preguntas. Almina, ¿durante qué imperio Ceuta fue conocida como la ciudad de las ciencias y el comercio? Tiempo. Echa a andar el cronómetro, confeccionado por la Escuela de Arte. Nuestro agradecimiento a la alumna Montserrat Porto. La época almohade. Dicen época almohade durante el imperio almohade, así es. Felicidades, acierto para el Almina. Vamos a la pregunta para el Avila. Y es la siguiente. El edificio Trujillo y la Casa de los Dragones, ¿en qué siglo se construyeron? Tiempo. Parece que lo tienen claro. Siglo XX. Siglo XX. Dos edificios bastante impactantes en nuestra arquitectura de la ciudad. Acierto de la Vila. Pasamos ahora al Severo Ochoa, a la pregunta del Severo Ochoa. Y es la siguiente. Final de la Recopa, 1995. Un jugador ceutí marcó el definitivo gol que hizo ganar el título al Real Zaragoza. ¿Cuál es su nombre? Tiempo. Parece que lo tienen claro, esas sonrisas parece que es que la saben. Najim. Najim, muy bien, esa es la respuesta. Además fue un golazo, todo hay que decirlo, un golazo que dio la Recopa al Real Zaragoza. Bueno, vamos a pasar a la pregunta del Siete Colinas. Estamos ya en la última ronda de este concurso escolar Día de Ceuta, Historia y Memoria. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años duró el asedio a Ceuta dirigido por el sultán Muley Ismael? Tiempo. Preguntamos los años. Deciden las componentes del equipo. Tienen 30 segundos para responder. Ya nos acercamos ya al final. Ya le pido al portavoz que conteste. 210. 210 años. No, duró menos. Duró 33 años y menos mal, que duró solamente 33. Si llega a 200, respuesta. Ya duró bastante de 33. 200. Llega a durar tanto tiempo, no quedamos ni uno. No estaríamos aquí. Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta del Camoens, que va a decidir el campeón de la eliminatoria. Atención. El general Belisario recuperó Ceuta. ¿Para qué imperio? ¿Tiempo? Preguntamos, es la última pregunta de estas 10 rondas. El portavoz nos va a decir la respuesta. Imperio visigodo. La respuesta es el imperio visigodo, es incorrecta. Sería el imperio bizantino. Entonces, suma un acierto. Bueno, vamos al tribunal, hay un empate, ¿no? Bueno, acordaros, es el imperio bizantino, cuando los romanos vuelven por el norte de África a llegar a Ceuta, las basílicas de la época, la basílica tardorromana, ¿eh? Tenemos un doble empate entre el Instituto Avila y el Instituto Camoens. Ahora se os harán las preguntas pertinentes para ver quién se clasifica. Los demás podéis estar ahí siguiendo. Gracias. Bueno, ha habido un empate entre estos dos centros, entonces vamos a comenzar rondas de desempate. Aquí, el que acierte, va a ir una pregunta para cada centro, el que falle y el que acierte es el que pasa a la final, ¿vale?
Empezamos con las preguntas de reserva, que hay que abrir el sobre de las preguntas de reserva. La vamos a pasar aquí. A ver. El desempate va a ser entre el Ávila y el Camoens. Ya están barajadas, así que comenzamos ya con esta ronda de desempate. Gracias. Gracias a nuestro comité de sabios. Y vamos a empezar esta ronda de desempates. Vamos a empezar ya por el orden Ávila y Camoens, ¿vale? Comenzamos con el Ávila. Y la primera pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué pueblo del oriente del Mediterráneo llamó Septon a nuestra ciudad? Tiempo. Sería la pregunta 11 para el equipo Ávila. Habla entre los integrantes del equipo. Siguen teniendo 30 segundos para contestar. Los fenicios. Contesta el Instituto Ávila, los fenicios, respuesta incorrecta. Los bizantinos sería la respuesta correcta, los bizantinos. Bueno, pasamos al Luis de Camoens. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año España establece un protectorado en el norte de Marruecos? Tiempo. Buscan el año en el que España estableció protectorado. 1912. Y la respuesta es correcta. Es la pregunta que hace campeón a Luis de Camoens, aunque luego ya en 1913 fue cuando se entró en Tetuán. La efectiva de Tetuán en febrero de 1913, efectivamente los tratados que con Francia se firman en el 12. 1912. Tenemos a un ganador de esta segunda semifinal, es el Luis de Camoens. Enhorabuena, pero también enhorabuena a todos los centros participantes. Habéis acertado muchas preguntas, habéis leído muy bien el libro, habéis interesado por la historia de Ceuta, que es importante. Así que agradecer tanto al equipo ganador como a los participantes, agradecer también a los profesores que han seguido un trabajo de una labor docente muy rica. También agradecer a nuestro comité de sabios que han estado aquí de jurado, de labor de supervisión. Y bueno, les citamos para la final, que va a ser entre el San Agustín y el Luis de Camoens. Gracias por la atención recibida. Enhorabuena. 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 Increíble. Pues yo me he sentido muy especial. A mí me ha encantado, la verdad. A mí me daba igual ganar o perder. Yo ya venía y yo como me lo voy a pasar bien. La gente estaba un poquito apagada. Yo tenía que animar un poco. Yo pensaba así un poco las preguntas, pero digo, bueno, hay que sacar chicha de algún lado. Realmente me he sentido bastante nerviosa porque nunca había estado, no sé, tan envergadura una participación. Que bueno, que cabe destacar que me lo he pasado muy bien y me alegra mucho que hayan podido confiar en mí para sacar esos recursos que bueno, que realmente no ha podido ser, pero para otros años espero con ilusión, no sé, progresar más en ese ámbito de la historia. El hecho de estar con otros compañeros y tal, y las preguntas. Se ha intentado. Vale, la intención es lo que cuenta. Pues muy bien, la verdad. Estaba un poco nerviosa porque soy tímida, pero yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Ha sido una buena experiencia. Creo que está muy bien que se hagan este tipo de concursos y tal, porque y más si es sobre la historia de nuestra ciudad, que siempre está bien saberla. Muy bien, la verdad. Yo me esperaba que iba a ser los nervios, o sea, que te iban a comer los nervios y todo, pero muy bien. En la experiencia personal, la verdad, me alegro bastante de haber podido participar,
puesto que he adquirido conocimiento sobre la ciudad que antes no sabía y la verdad ir por las calles y saber que, oh mira, esto pues es de esta época, esto es de lo otro, pues la verdad es bastante reconfortante. Bueno, pues ha sido como una relajación después de lo tenso que estábamos, porque quieras que no, vas muy mentalizado, porque le has dedicado mucho tiempo y aparte has disfrutado, pero quieres ganar al final, porque cuando vas a una competición vas a ganar. Bueno, nuestra experiencia ha sido bastante buena, la verdad. Hemos quedado los segundos de lo que es la semifinal esta. Y hemos fallado por lo del tema del Imperio Bizantino y tal, porque yo dije, nos preguntaron por un pueblo del Mediterráneo, de la parte oriente. Entonces a mí se me vino a la mente la parte de Jordania y de los fenicios, que claro, como ya sabemos, un imperio es un conjunto de pueblos en sí. Pero bueno, ahí lo mismo. En sí, enriquecernos vamos de lo que no sabíamos de Ceuta. Estábamos en el concurso en plan, primeramente nerviosos, a ver. Y después hemos empezado a relajarnos y hemos dicho, no, vamos a pasar bien. Que el libro nos lo hemos leído varias veces, hemos incluso quedado algunas tardes para practicar. Y bueno, hemos practicado también con nuestro profesor, que nos ha hecho algunas preguntas un día para ver cómo era. El libro estaba muy guay, era súper curioso porque había cosas que estaban muy bien explicadas. Sobre todo muy enriquecedora. O sea, yo he aprendido mucho de la historia de Ceuta y me he dado cuenta de que no sabía casi nada. Y como han dicho las otras compañeras, es algo que se debe cambiar, porque sabemos cosas que no son muy necesarias y sin embargo la historia de la ciudad en la que vivo no sé casi nada. Y gracias a este concurso sé muchas cosas. Muchas veces vamos por la calle y tal y no sabemos ni lo que son los monumentos y tal, y con esta actividad pues lo hemos aprendido y está bien. Yo la verdad que estoy muy contento porque sí que es verdad que la historia de Ceuta está bastante olvidada, en ningún centro se enfoca en conocer la historia de Ceuta y bueno, esto principalmente porque a nosotros nos gusta mucho participar en concursos, nos gusta la historia y nos gusta la historia de nuestra ciudad. Que al conocer más sobre la historia de la ciudad te das cuenta de que tienes que sentirte orgulloso de Ceuta, ha sido una ciudad fuerte, ha sido muy disputada y soy orgulloso de ser de Ceuta. Nos llevamos la experiencia y las risas, la verdad, que no lo pasamos bien. Trabajar mucho y muy duro para así conseguir ganar a nuestro contrincante.